Pues hoy terminamos con Pedro, ¿no? Hoy es la última de Pedro. Ya lo vimos en sus diferentes facetas, ¿no? Ya vimos al pescador que fue llamado. Ya vimos, ¿se acuerdan ahí cuando Jesús lo regaña literalmente? Que le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Cuando lo quiere detener para que no vaya a la cruz. Ya lo vimos negando a Cristo y ya lo vimos restaurado la semana pasada, ¿no? Entonces, la verdad es que esta historia de Pedro es muy padre porque pues es como nosotros, ¿no? Con todos los errores del mundo, con todas las cosas que tenemos mal de fábrica, ¿no? Pero es como alentador ver que a Dios no le importa quién soy, ¿no? Sino quién puedo llegar a ser, como esto que platicábamos ahorita, ¿no? Oye, pues fulano pues puede ser homosexual, puede ser mentiroso, puede ser lo que sea, pero pues a Dios no es que le importe tanto eso, sino, insisto, ¿qué puedo hacer con esta persona? Y con Pedro, pues como hoy lo vamos a ver, hizo grandes cosas, ¿no? Ya vamos a ver aquí a un Pedro por primera vez, aunque vimos un poquito, un flash, digamos, lo que estudiamos la semana pasada, pero aquí lo vamos a ver ya totalmente pleno, ya luego de ser restaurado, ¿no? Entonces vamos a ver Hechos 2, si quieren ir para allá. Hechos 2, pues este es un pasaje muy famoso, ¿no? Y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y pues vamos a empezar a leer y les quiero explicar varias cosas porque aquí hay mucho de dónde agarrar enseñanza en esto. Entonces miren, vamos a leer Hechos 2, 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fíjense esto, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces, pues les pongo en contexto, están en la fiesta de Pentecostés, ahorita les explico de qué se trata esto, pero dice aquí que hay varones de todas las naciones debajo del cielo, dice, ¿no? Hay varios historiadores que cuentan de esto. Flavio Josefo es uno y Filio de Alejandría también. Piensen esta famosa expresión del judío errante, ¿no? Que se usa hasta la fecha. Literalmente, porque los judíos, si por algo son famosos, es por eso, ¿no? Porque todo el tiempo acababan desperdigados y perdidos por todos lados. Entonces, hay judíos, como dice aquí, persas, elamitas, o sea, piensen de Irán, de Irak, de todos lados vienen judíos, porque en esta fiesta había que venir a Jerusalén. Ahorita leemos un pasaje de esto. Pero entonces venían, y obviamente cada quien habla su idioma, ¿no? Y de repente empiezan a hablar los discípulos, ya llenos del Espíritu Santo, y los escuchan hablar cada uno en su idioma, ¿no? Y entonces dicen, oye, ¿qué está pasando? Y unos decían, no, están borrachos, ¿no? Es lo que dice al final. Están llenos de mosto, están borrachos, por eso están hablando en esto. Entonces, aquí vamos a tener ya cumplida la promesa de Cristo del Espíritu Santo, y es donde viene el cambio, ¿no? No solamente para Pedro, no solamente para los discípulos, sino para nuestra vida, ¿no? Lo que decía Claudia ahorita. Oye, ver esto en uno mismo, verlo en tus hijos, verlo en tu familia, es de las cosas más increíbles que Dios nos puede permitir ver, ¿no? Ver a alguien que iba rumbo a la destrucción, rumbo a la muerte y da el volantazo en la vida y su vida cambia, ¿no? Eso es lo más increíble. Entonces, primero quiero empezar
por esto de la fiesta de Pentecostés, ¿no? Aquí se celebran dos cosas básicamente. Miren, la primera, dejen ahí el dedo, ahorita regresamos y vayan a Éxodo capítulo 23. Ajá. Sí es Éxodo, no, es Levítico, perdónenme, es Levítico 23, está ahí cerquita. Y vamos a ver esto de la fiesta. ¿Qué es lo primero que se celebra? Este es el mandato de Dios sobre esta fiesta, ¿no? Es 23:14. No, perdón, 23:15, fíjense. Dice, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis, el nuevo grano a Jehová. Y luego va a traer ahí una instrucción de ofrendas. Mira, denle la vuelta tantito ahí a la derecha y vamos a Deuteronomio 16. Aquí está hablando de Pentecostés en esta, ¿no? Y luego aquí va a hablar de lo mismo. Deuteronomio 16. Nada más quiero que vean cuál es el mandato de Dios para esta fiesta, ¿no? Ya leímos ahorita 7 semanas, son 50 días prácticamente, ¿no? 16:16, fíjense. Ya. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, que es esta que acabamos de leer, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces, ¿qué quiero que vean aquí? En primer lugar, son estas 3 fiestas importantes. Esta que estamos viendo en Hechos 2 es una de esas, ¿no? De esas donde no la puedes celebrar en cualquier lado. Tienes que venir a Jerusalén, en este caso, que es donde está el templo. Entonces, por eso tenemos a todos estos judíos de todos lados del mundo reunidos en Jerusalén. Eso es lo primero, ¿no? Es una de las fiestas solemnes de Dios, la fiesta de las semanas, que realmente es una fiesta para dar gracias por la cosecha, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que leíamos al principio, ya no lo leímos antes, pero habla de una gavilla, si se dieron cuenta ahorita, que es una canasta básicamente donde llevaban los primeros frutos. Eso era el día, más o menos el día 16 del primer mes, es decir, 1 o 2 días después de la Pascua, un par de días después. Llevaban los primeros frutos y contaban las 7 semanas y luego iban a dar las gracias por la cosecha. El primer fruto es por fe, ¿no? Es Dios, te traigo lo primerito, confiando en que me vas a dar todavía más para mi familia, para mi sustento, y te voy a traer la ofrenda al final. Entonces, eso es lo primero que celebran, ¿no? Pentecostés es la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha, ¿no? Y luego, fíjense, les quiero dar lo otro que se celebra. Esto es muy importante también. Miren, vayan a Éxodo 12 y vamos a repasar rápidamente. En Éxodo 12 les van a dar la fiesta más importante que tienen los judíos, que es la Pascua, ¿no? Si se acuerdan, Dios se le aparece a Moisés y Moisés es encomendado por Dios para ir a sacar al pueblo, ¿no? Y Moisés no va solo, no me refiero a Aarón, sino a Dios, ¿no? Dios va respaldando a Moisés y le va, o más bien Dios a través de Moisés va a hacer ciertos milagros que son las plagas, ¿no? Y si se acuerdan, pues llegan los piojos y llega la oscuridad y el Nilo se convierte en sangre y todo lo que ustedes quieran, pero la última es la peor y es realmente donde Dios triunfa sobre todos los dioses de Egipto. Y se acuerdan, mueren los primogénitos. Y en ese contexto les va a dar una fiesta, que es la Pascua. La Pascua, ¿se acuerdan? Pues simboliza esta como fiesta de independencia, por así decirlo. Sería como nuestro 16 de septiembre, para que recuerdes cuando yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Entonces, miren, vamos a leer 12:1. Nada más rápido, manera de reposo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto. 12:1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Entonces aquí les da un calendario, ellos no tenían calendario hasta este momento. Entonces les dice, miren, a partir de aquí es el primer mes, es lo que quiero que veamos ahí,
¿no? Luego denle la vuelta tantito al capítulo 19. Ajá. Ya no les hago el cuento largo, ¿no? Pasa la Pascua, ¿se acuerdan? Tienen que escoger el cordero, lo tienen en su casa del día 10 al día 14, el día 14 lo sacrifican. ¿Se acuerdan? Se lo tienen que comer y tienen que embarrar la sangre en los dinteles de la puerta para que el ángel que va a pasar a destruir no toque al primogénito de la casa. Ese es el primer mes. Esto es el día 14 del primer mes. Ajá. Luego, pues ya, esa misma noche salen de Egipto, agarran con lo que pueden salir. Dios los manda incluso a pedirle a los vecinos prestado y pélense, muchachos, porque ahí viene el faraón, ¿no? Y se van. Esto que vamos a ver es unos meses después. Ajá. Fíjense, 19:1. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto del Sinaí. Es decir, es el día 3 del mes 3. Ajá. Lo que leímos antes era el día 14 del mes 1. Entonces aquí han pasado más o menos 3 meses, ¿no? Un poquito menos. Y aquí, fíjense, voy a brincar al 10, al 19:10, y vean la instrucción que les va a dar Dios. Ahorita les armo el rompecabezas, ¿eh? Fíjense, 19:10. Dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Uh-huh. Entonces, si estamos en el día 3 del mes 3 y les dicen 3 días vengo, pues va a venir el 6 del mes 3, ¿no? Ahorita insisto, les armo el rompecabezas, esto es importante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la fiesta de Pentecostés, es la segunda cosa que se celebra. Ajá. Y miren, les leo 19:16, ahí mismo. Dice, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, efectivamente, ya el día 6 viene Dios y visita al pueblo, ¿no? Y me voy a saltar al 20, nada más les leo el primer versículo, los primeros versículos. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y les empieza a dar la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No, ya saben, los famosos 10 mandamientos. Les empieza a dar la ley. Esta es la segunda cosa que se celebra en Pentecostés. ¿Por qué? Entonces tienen que el día 14 del primer mes, que es el mes de Abib, están celebrando la Pascua, ¿no? Entonces piensen, del día 14, ¿se acuerdan? Leímos hace rato que tenías que contar otro día y luego al día siguiente empezaba la cuenta de las semanas. Entonces, del día 16 del primer mes a que se acaba el primer mes, tienes 14 días, ¿no? Son 30. El segundo mes, que es el mes de Sivé, tiene 29, como, más o menos como nuestro febrero, ¿no? Que es un poquito más corto. Entonces tienen 29 más 14, son 43, ¿no? Sí, ¿va? 43. Y luego tendrían los 6 días, ¿no? Porque dice que llegan al tercero del mes 3, más los 3 que se tarda Dios en venir, tienen 6 más, son 49 días, que da las 7 semanas que nos pedía Deuteronomio 16 que contáramos. Y es precisamente esta fiesta de Pentecostés donde se cumplen estas 7 semanas, o estos 49 días, 50 si le sumamos el que había que contar antes, ¿no? Entonces, lo segundo que se celebra este día es la entrega de la ley de Dios a su pueblo. Son las dos cosas que están celebrando. Entonces, bueno, ¿por qué les he hecho todo este choro? Porque está sucediendo algo muy importante. No solamente para el ojo cristiano, nosotros ¿cómo lo veríamos? Bueno, el Espíritu Santo, sí, pero ellos ya estaban ahí, ellos están celebrando algo importante. Entonces están dándole gracias a Dios por la cosecha y están dándole gracias a Dios por la ley, por la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, como les decía, tienen gente de Irán, de Irak, de Asia, de Turquía, de África, de Europa, mencionan a los romanos, a los cretenses, ¿no? Tienes a gente de todo el mundo literalmente ahí. Y vamos a ver una escena increíble, ahora sí ya entrando con Pedro, porque piensen en el Pedro que dudó, ¿no? En el Pedro que vimos hace unas semanas que negó a Cristo. ¿Qué es lo fácil, no?
y trasladémoslo a nuestras vidas. Lo fácil es decir, no, que se haga cargo otro, yo no sirvo para esto, yo ya fallé, yo ya hice, yo ya deshice. Y no es lo que vamos a ver con Pedro. Pedro aquí levanta la mano y es el que va a traer el inicio de la iglesia, literalmente. Fíjense, regrésense a Hechos 2 y vamos a ver la escena, ¿no? Porque aquí ya, como les decía, ya vemos la transformación de Pedro en su totalidad. ¿Por qué? Porque acaba de recibir al Espíritu, como lo veíamos hace ratito. Y si se dan cuenta, la escena se parece mucho, ¿no?, a la del Éxodo 19. En Éxodo 19 vienen los truenos, el ruido, ¿no?, el despliegue de poder de Dios. Y aquí, como lo leímos ahorita en Hechos, también dice que llega un viento fuerte, un viento solano que llena toda la casa y es donde bajan las lenguas de fuego y reciben al Espíritu. Entonces miren, vean lo que va a hacer don Pedro. 2:14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Entonces Pedro toma la batuta, como les digo, y se va a parar a dar el primer discurso, la primera predicación, si lo quieren ver así. Y esto no lo va a hacer diciendo, miren, yo soy el discípulo de Jesús, ¿no? Les voy a contar mi experiencia. No, el tipo va a empezar citando la Biblia. Fíjense lo que va a decir. Dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, es temprano, ¿no? Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces va a citar ahí el libro precisamente del profeta Joel, el capítulo 2, unos cuantos versículos. Fíjense, pues lo leemos aquí mismo, está citando, ¿no? Si lo leyéramos de Joel variarían algunas palabras, es por el tema de traducción, pero realmente es lo mismo. Entonces vamos a leerlo, dice el 17. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, insisto, Pedro ya no se va a ir de boca como lo hubiera hecho antes, ¿no? Ahora el Espíritu que ahora mora en él lo va a llevar a citar la Biblia, algo que probablemente nunca hubiera hecho. Y es parte de lo que les va a empezar a sorprender a la gente, ¿no? Van a empezar a ver estos tipos como, oye, o sea, piensen que hoy ven, pues hace rato que platicábamos de los homeless, ¿no? De repente ven al homeless y empieza a hablar como catedrático de la UNAM y dices, oye, ¿de dónde, no? Entonces, piensen en la escena así, oye, este es un pescador, ¿no? No es el tipo más letrado de la vida, ¿no? No es el filósofo que estudia, piensen en el Areópago, que luego nos vamos a encontrar más adelante ahí en el libro de Hechos. No es un fariseo como Pablo que está estudiando a los pies de uno de los maestros más respetados. Es un pescador. Y de repente el tipo se para y empieza a citar la escritura y todos se quedan sacadísimos de onda. Es normal. Y Pedro lo que está diciendo aquí es, ¿se acuerdan lo que dijo Joel? Pues hoy se está cumpliendo. Ellos lo ven como que aquí empieza el final de los tiempos. Vas a ver, ¿no? Hoy nosotros leemos estas palabras de y la luna se volverá sangre y el cielo se volverá negro y pensamos en Apocalipsis, ¿no? Como ahorita que están bombardeando Medio Oriente, oye, aguas, ¿no? Y viene el Apocalipsis. Miren, no necesariamente, ¿no? No es algo que la Biblia profetice, por lo menos, ¿no? Pero Pedro entiende que este despliegue, como les decía, el viento, el fuego cayendo del cielo, no era para algo emocional ni para algo físico, sino realmente era un tema espiritual para proclamar a Jesucristo, ¿no? Y va a tomar precisamente este pasaje para empezar a compartir, ¿no? ¿Cómo explicamos que Pedro reconociera este cumplimiento solamente por el medio del Espíritu Santo? ¿No? Porque ya Pedro había sido transformado, ya estaba restaurado y ahora estaba lleno del Espíritu. Y el Espíritu, cuando estamos llenos de él, brota. No necesitamos realmente nosotros, ¿cómo les diré? No porque no tomemos la decisión de hacerlo, sino
No es algo que nos salga natural, es lo que les quiero decir, ¿no? Sino que el mismo espíritu se arranca. Entonces, cuando un corazón quebrantado, piensen otra vez en Pedro, como lo veíamos la semana pasada, con el corazón en las manos, hecho pedazos, pero lejos de huir, o lejos de esconderse, o de decir, o de justificarse con Cristo, dobla las manos y dice: Dios, tú lo sabes todo, ¿no? Tú sabes que te quiero. Ahí es donde Cristo actúa, ¿no? Lo restaura, digamos, piensen en la vasija que estaba rota y llega el alfarero y la arregla, y bueno, ya estás listo para que yo te llene. Y esto es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Esta vasija que es Pedro está siendo llenada del Espíritu, y a partir de ahí se arranca, ¿no? Y bueno, va a seguir citando la Biblia. Fíjense a Pedro, nos quedamos en el 21, y les va a dar aquí el mensaje, uno de los mensajes más importantes, ¿no? Fíjense, el 22, o 2:22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y va a volver a citar la Biblia, ¿no? Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo, con tu presencia. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros somos testigos. Entonces, Pedro agarra un salmo, es el Salmo 16, y lo va a usar para decir: a ver, David está hablando de: no vas a dejar mi carne que vea corrupción, es decir, no vas a dejar que mi cuerpo se pudra, se eche a perder literalmente, ¿no? Dice: pero a ver, David murió y su tumba está ahí. Obviamente piensa en Israel, el lugar de la tumba de David es famoso porque es el rey, ¿no? El rey David. Entonces dicen: a ver, la tumba está ahí, muchachos, y nunca ha salido nadie de ahí. ¿De qué hablaba David? ¿No? Y entonces les dice: oigan, ¿y no creen que David, precisamente lleno del Espíritu de Dios, haya estado hablando del Cristo, del Mesías? Piensen las caras de estos tipos, porque a ver, hoy a nosotros nos es muy común entender que, a ver, sí, hubo una persona en Jerusalén hace 2000 años que murió y resucitó y es Dios. Pero piensen a los que conocían a Cristo, ¿no? O sea, de repente llega alguien y te dice: oye, tu vecino, el viene, ¿qué crees? Que lo mataron, pero era Dios. Entonces sí suena, la verdad es que suena bastante absurdo, ¿no? Y Pedro toma, insisto, las escrituras para explicarles: oigan, esto estaba profetizado. El propio David da testimonio de esto, y insisto, y les cita la Biblia y les avienta la primera verdad. Este es el Cristo que ustedes mataron y que resucitó, como todos nosotros sabemos, y nosotros, y se refiere a los 11, somos testigos, ¿no? Nosotros lo vimos, ¿no? La semana pasada veíamos cómo se les aparece luego de resucitar. Y entonces, Pedro, ¿cómo les diré? Argumenta bíblicamente, o sea, llega con su... no tenían Biblia, pero llega como si llegara con su Biblia, y miren, aquí dice, muchachos, ¿no? Dice que David, el rey, el patriarca, como él lo llama, fue sepultado y ahí se quedó, pero Cristo, insisto, Cristo resucitó y la tumba, como decimos hoy todas las Semanas Santas, está vacía. Entonces, ese Pedro que Jesús había regañado algunas semanas antes, cuando, como lo veíamos: no te hagas esto, Señor, no vayas a ir a la cruz, ¿no? Lo trata de detener porque no entendía el propósito. Hoy lo anuncia. Hoy eso que trató de detener, lo está predicando.
ahora proclama el cumplimiento del ministerio del Mesías. No te preocupes. El evangelio que predica Pedro, pues no es algo emocional, ni es un tema como hoy, que suelen ser como pláticas motivacionales, ¿no? Sino que es algo bíblico, es algo que ya estaba escrito. Y en tercer lugar, vuelve a citar la Biblia otra vez más. Y nos quedamos, ¿qué? 32, ¿no? 2:32. Fíjense, vamos a leer 2:33. La tercera parte de su mensaje, ¿no? Y vuelve a citar la Biblia. Dice así: que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta ahí me quedo tantito. Entonces, Pedro va a citar el Salmo 110. Y dicen, oigan, a ver, ¿cómo es que David, dice, él dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra? Si David nunca fue al cielo, no está hablando otra vez de él, está hablando de alguien más, alguien que fue al cielo. Dicen, hey, muchachos, ¿qué creen? ¿No? También está hablando de Cristo. Es un pasaje que Jesús ya había usado, ¿no? Ahí en Mateo 22 usa esta misma cita del Salmo 110 para hablar de él mismo, ¿no? Y Jesús les dice, oye, ¿por qué dice David, le dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Si es el Señor de David y no es Dios, ¿de quién está hablando? Está hablando del Mesías. Eso que Jesús había utilizado algún tiempo antes, Pedro lo trae otra vez a la plática. Y entonces, este argumento les sirve para decirles, miren, ya les expliqué antes con el Salmo 16 que Cristo resucitó, que Jesús, este carpintero, este albañil al que ustedes mataron, resucitó, pero no solo eso, ¿no? Ahora Dios lo glorificó y lo hizo sentar a su diestra como Señor. Entonces, Pedro ya no ve a Jesús como este político que él pensaba que era, ¿no? Y que tenía que conquistar a base de la fuerza y de la espada, sino como el Rey eterno, como Dios, literalmente. ¿Por qué? Porque esta comprensión que tenía ya se le había dado el Espíritu. Insisto, esto no podía pasar antes, hasta que Pedro recibiera el Espíritu Santo. Y es lo que pasa en nuestras vidas, como les decía. Entonces, este hombre impulsivo, necio, arrojado, ¿no? Como lo quieren llamar, ahora proclamaba a Jesús como el Rey eterno, como Dios, ¿no? Y fíjense lo que va a pasar con los que lo están escuchando. Esto es increíble, esto es lo increíble de la predicación, ¿no? Pablo diría que a Dios le plació salvar al hombre por la locura de la predicación. Y es que les digo, es una locura, ¿no? Pensar en arreglar la vida de una persona, ¿no? Es más, ¿qué dirían, no? Oye, vamos a arreglar México, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, lo principal que pensaríamos la mayoría sería más educación, ¿no? Mejor educación, acceso a la vivienda, trabajo digno, todo lo que ustedes quieran. Oye, ¿está mal? Pues no está mal, ¿no? Pero no sería la respuesta de Dios, ¿no? La vida de las personas solamente puede cambiar a través del Espíritu Santo, lo que decíamos hace ratito, ¿no? No hay otra fórmula, ¿no? Pedro lo entiende y, como les digo, se para a decir una locura, ¿no? Oye, este albañil al que ustedes mataron era Dios, pero si ustedes creen en él, van a ser salvos, ¿no? Es una locura por donde lo vean, pero funciona, o sea, es la verdad. El otro día decía una persona, ¿cómo puedes saber que tu religión es la buena, ¿no? De tantas que existen y que han existido, de tantos libros religiosos que hay, que si el Corán, que si el libro del Mormón, todo lo que ustedes quieran, ¿por qué la Biblia sí? Bueno, el testimonio de millones de personas a lo largo de la historia te lo pueden decir. Mi vida cambió, ya no soy el mismo, Dios me quitó esto, Dios me dio aquello, ¿no? Eso no lo cambia nada, ¿no? Porque no se trata de unos grilletes, como muchas veces lo venden, ¿no? Oye, es que no puedo ser cristiano porque ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello. No, tú puedes hacer lo que tú quieras. Realmente Dios se enfoca en cambiar tu corazón. Y sí, cuando cambia tu corazón, ¿qué crees? Sí cambias por fuera, ¿no? Sí, no hay de otra, pero no es algo obligado, ¿no?
Entonces, esto es lo que va a pasar en la vida de los que están escuchando a Pedro. Fíjense, nos quedamos, vamos a leer el 37, 2:37, y ya vamos a ir terminando. Fíjense, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces piensen en la mega campaña evangelística que se acaba de aventar Pedro, ¿no? O sea, tiene 3,000 convertidos en el tiempo que le haya tomado, ¿no? Pero en una tarde, o sea, Pedro, como les digo, toma la batuta, el liderazgo en este momento de la iglesia y dice, yo me paro a hablar y no se para a decir tonterías para variar, ¿no? Porque pobrecito Pedro, todos los evangelios nos lo balconean de todas las tonterías que dijo, ¿no? Las mismas que decimos nosotros, ¿no? Y cuando Dios llega y cambia tu vida, por fin dejas de decir tonterías y empiezas a hablar cosas coherentes, ¿no? Eso es lo que está pasando aquí. Esta palabra que usa aquí de compungir, ¿no? En el original, lo que quiere decir es que la palabra llegó hasta lo profundo del corazón, ¿no? Piensen como lo diría el propio Pedro, si no mal recuerdo, es una espada que penetra hasta el corazón, ¿no? El Espíritu Santo es lo que hace, ¿no? Piensen, insisto otra vez, la campaña evangelística, llevo a mi familiar y va a escuchar el mensaje. No estoy esperanzado en que el mensaje llegue al oído y bueno, de ahí traspase por un alambrito y se convierta en una señal eléctrica que va a ir al cerebro y el cerebro va a procesar. No, yo estoy confiando en que la palabra va a ir al corazón y que ahí es donde va a actuar. Porque miren, de entenderlo entendemos, o sea, realmente el evangelio no es difícil de entender, ¿no? El propio Pablo lo sintetiza en un versículo, ¿no? Que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, lo que diría Pablo. Ese es el evangelio, no es difícil de entender. Es difícil de aceptar por nuestro corazón, porque es un corazón orgulloso, porque es un corazón que quiere ser autosuficiente, es religioso y finalmente es un corazón dañado, ¿no? Pero Dios es lo que se dedica a prometer una y otra vez en la Biblia, ¿no? Te daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y Cristo viene a decir lo mismo, ¿no? En el corazón es donde sucede todo. Del corazón salen los homicidios, las envidias, todo esto, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cristo entiende esto, Dios obviamente lo entiende, que es la misma persona. Y insisto, y lo que cambia es el corazón. Y es aquí donde Pedro está llegando, ¿no? Al corazón. Y sucede entonces que 3,000 personas dicen, sí quiero, ¿no? El Espíritu Santo hace su trabajo por medio de Pedro de tal forma, ¿no? Que piensen en este pescador que le fue dada la promesa de vas a ser pescador de hombres, ¿no? Y entonces de repente espiritualmente está aventando una red y la red regresa a reventar de personas, ¿no? Trae a 3,000 personas ahí. Pedro predica la verdad, o sea, no está, como les digo, no le mete la motivación ni ninguna estructura de lingüística ni de, ¿cómo se llama?, de oratoria y todo esto. Pedro simplemente se para y dice, miren, la Biblia dice esto, muchachos. El profeta Joel dice tal, y David en el Salmo 16 dice tal, y David en el Salmo 110 dice tal, y se acabó. Y la gente lo entiende, ¿no? Pedro es ahora este pastor, ¿no? ¿Se acuerdan? Les decía la semana pasada, pasó de pescador a pastor, ¿no? Cambió la red por el cayado de pastor. El cayado es esta chunchecita que usan los pastores, ¿no? Entonces, vamos a ver de aquí en adelante, cuando nos vayamos encontrando a Pedro, no un tipo perfecto, porque luego va a tener un encontronazo con Pablo. Pablo lo va a regañar, literalmente, pero vamos a ver otro Pedro, ¿no? Si se acuerdan de la historia, Pedro está empezando a caer en hipocresía, ¿no? Y entonces llegan a la resolución aquí más adelante en el libro de Hechos, en un concilio. Oigan, ¿qué hacemos con los gentiles?, ¿no? Porque pues no podemos obligarlos a guardar toda la ley, o sí, o qué hacemos, ¿no? Entonces llegan a la resolución de que no, mira, dales estos mandamientos que son los más importantes y que lo demás
pues que se lo lleven tranquilo, ¿no? Y luego Pedro empieza otra vez a actuar como judío, ¿no? Ya guarda la ley, ya no como esto, ya no como aquello, y no me vayan a ver con los gentiles, ¿no? Porque yo soy Pedro, ¿no? Y Pablo se entera y va y lo enfrenta, ¿no? Y si hubiera sido el Pedro de antes, hubiera dicho, oye, a ver, tú ni conociste a Cristo para empezar, ¿no? Yo era su discípulo, yo estuve 3 años con él, brother, así que bájale 2 rayas y es más, yo te voy a decir qué tienes que hacer. Pero vemos a Pedro aguantando el cañonazo y diciendo, tienes razón. Y le da una autoridad a Pablo en una de sus cartas y dice, lo que Pablo escribe es palabra de Dios. Entonces, esto es, como decíamos hace ratito, esto, ¿no? Es cuando ves a tu familiar leyendo la Biblia, dices, ¿qué está pasando? No porque sea algo malo, al contrario, dice, Señor, eres tan bueno que esta no es la persona que yo conocía, ¿no? Este cuate ya dejó de grillar, ya dejó de pelear, ya dejó de hacer esto, ya dejó de hacer aquello. Ahora su vida está cambiando y eso no nos puede llevar a otra cosa más que a darle gracias a Dios. Eso es lo que está pasando en la vida de Pedro, está teniendo un testimonio. Y vamos a ver en sus cartas, ¿no?, cómo pasa de ser el que niega a Cristo a ser el que proclama a Cristo como la roca, ¿no? Y el que nos dice, muchachos, van a sufrir, pero agárrense fuerte de Cristo, no hay de otra. Ya no habla por impulsividad, sino que ahora tiene este corazón pastoral, ¿no?, para atender al llamado de Dios. El que dudó ahora va a dar doctrina, ahora va a enseñar a la gente a seguir a Dios. Es lo que vamos a ver, insisto, en la primera y en la segunda carta. Y miren, vamos a ver un versículo que es increíble. Vayan a segunda de Pedro, al capítulo 1. Nos da una clave para nuestra vida cristiana. Algo que él aprendió regándola, como muchas veces nosotros vamos a tener que aprender, ¿no? Venía escuchando una predicación ahorita y hablaba de los problemas, ¿no? Y entonces decía, oye, ¿no hay forma de que aprendamos sin problemas? Decía, bueno, pues piensen en la escuela, ¿no? Si no hubiera examen, nadie estudiaría. Esa es la realidad. Y pues así es nuestra vida, ¿no? ¿De qué otra forma Dios va a purificar nuestra fe si no es a través de las pruebas? Entonces, lastimosamente no podemos aprender sin pruebas. Fíjense, vamos a leer segunda de Pedro 1, versículo 10. Ajá. Fíjense, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmadas en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces digan, muchachos, no abandonen la fe. Si ustedes no abandonan su fe, no van a caer nunca, es lo que nos está diciendo. Pedro había abandonado su fe, sí, ¿no? Lo vimos, no creyéndole a Cristo, tratando de detener el propósito de Dios. Pedro ya había pasado por eso y le dice, no vayan a caer en estos errores. No abandonen la esperanza a la que Dios los llamó. Y si lo hacen, nunca van a caer. Sí, pueden tener sus tropiezos, sí, como les decía, no vemos a Pedro perfecto, pero sí vemos a un Pedro que sigue una línea. Y así va a ser nuestra vida, ¿no? Ojalá el día que nos convertimos, wow, ya eres perfecto, ya no vuelves a pecar nunca y de aquí para el real. Eso no sucede, ¿no? La realidad es que seguimos teniendo esta carne podrida todos los días con nosotros y hay días que podemos más con ella y hay días que no podemos con ella y no nos aguantamos ni nosotros, ¿no? Pero dice Pedro, no abandonen la esperanza, no abandonen su fe y no van a caer. Y luego dice algo increíble, dice, yo no me voy a cansar de repetírselos, muchachos, aunque ustedes ya se lo sepan de memoria. Yo estoy aquí para eso. Y Claudia preguntaba la semana pasada, ¿no? Ese versículo que dice, que le decía Jesús a Pedro sobre su muerte, ¿no? Y lo trae a colación Pedro, ¿no? Aquí, ¿no? Cuando dice, cuando tú eras joven te ceñías, pero cuando seas viejo otros decidirán por ti, es lo que le está diciendo. Aquí es donde se cumple, y por eso dice Pedro, como el mismo Señor Jesucristo me dijo. Es decir, ese Pedro que quería detener la muerte de Cristo ahora acepta su propia muerte como designio de Dios, como parte del propósito. Y a eso se refería Jesús aquella vez.
Entonces aquí se va a cumplir. Pedro sabe que ya se va a morir, ¿no? Que ya va llegando su hora. Entonces, recapitulando y para empezar a cerrar, ¿no? Ese Pedro que era imprudente, que abría su boca a lo tonto, diríamos nosotros, fue sustituido, ¿no? De manera espiritual por este don de Dios, por este Espíritu Santo que le trajo la escritura a la boca. Como les decía, ya no dice sandeces, ahora habla la palabra de Dios, ¿no? Jesús le dijo, piensen unos días atrás, unas semanas atrás, Pedro, apacienta mis ovejas, ¿no? Que es lo que veíamos la semana pasada. Y Pedro tomó la responsabilidad, ¿no? Y por eso vemos aquí a Pedro levantándose y diciendo, sé que me las encargaste, ¿no? Y se pone a hablar. Y literalmente empieza a llenar el corral de ovejas, ¿no? Vemos a 3,000, pero no va a ser la única vez. Aquí la iglesia empieza a crecer de una manera brutal, ¿no? Brutal al grado que pocos años después ya vemos creyentes en Antioquía, ya vemos creyentes en Roma, ya vemos creyentes en Turquía, ¿no? En todos lados. ¿Por qué? Porque los discípulos entendieron algo, ¿no? Que su trabajo era hablar, ¿no? Nuestro trabajo hoy es distinto, hasta cierto punto no. Hasta cierto punto mi trabajo es, en donde yo esté, hacer lo mismo que hizo este tipo. Pararme y decir, oigan, conozco a una persona que puede cambiar su vida, ¿no? Una vez con unos compañeros de trabajo, ya saben que ahora está de moda el psicólogo, ¿no? Entonces estaban hablando del psicólogo y no, el mío cobra tanto y el mío esto y el mío aquello, ¿no? Y dije, ¿qué creen? El mío es gratis, ¿no? Y una chava lo entendió perfecto. Me dijo, oye, no me vayas a decir que tu psicólogo se llama Dios, ¿no? Le dije, pues le atinaste, sí. Miren, y no es pues que esté mal ir al psicólogo. Digo, que bueno, quien quiera ir que vaya, ¿no? Pero cualquier pretexto es bueno para hablar de Dios, ¿no? Y más allá de lo que digamos, nuestra vida habla muchísimo. Nuestra vida habla mucho, mucho de lo que Dios ha hecho. Y es el discurso más fuerte que podemos dar. Entonces, para cerrar la serie de Pedro, ¿no? Vamos a pasar por estas etapas en la vida, ¿no? A veces vamos a ser el Pedro necio, Pedro que abre la bocota para causar problemas, ¿no? A veces vamos a ser el Pedro que está negando a Cristo, como les decía aquella vez, quizá no con nuestras palabras, pero sí con nuestras acciones. A veces vamos a ser el Pedro regañado, ¿no? De, no, Señor, no hagas esto, ¿no? Es como un proceso en nuestra vida. Lo importante es entender hoy dónde estoy, ¿no? Si esta fuera un camino, ¿no? de la vida de Pedro, ¿dónde estoy parado? ¿Soy ese Pedro que ya está proclamando la verdad de Dios? ¿O sigo neceando conmigo mismo? ¿O estoy fracasando, ¿no? En mi intento por pescar? ¿Saben? En todo esto es como, a ver, hoy dónde estoy en mi vida. ¿Qué etapa de esta vida de Pedro estoy yo viviendo, ¿no? La segunda pregunta sería, bueno, a ver, ya vimos que Pedro estuvo dispuesto y su vida cambió, ¿no? Yo estoy dispuesto también a que la mía cambie. ¿Hay un precio que pagar? Sí lo hay, ¿no? Siempre hay un precio. Pero si pudiéramos hoy hablar con Pedro, y es lo que diría ahí la carta a los hebreos, ¿no? Teniendo esta multitud de testigos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, diría ahí la carta a los hebreos, si pudiéramos hablar con ellos, yo siempre que leo ese pasaje me imagino como, ya saben, la carrera y el público en las gradas, ¿no? Estos tipos que ya entregaron el examen como haya sido, ¿no? Los creyentes que han fallecido, en las gradas echándonos porras, ¿no? Diciendo, vamos, sí se puede, vale la pena, síguele, no te canses, ¿no? Si pudiéramos hablar con Pedro diría, sí hay un precio que pagar, pero vale la pena, págalo, ¿no? Págalo, yo estuve dispuesto a pagarlo y vale la pena. Si pudiéramos escuchar a Pedro, estoy seguro que nos diría eso. Cuando dejamos que Dios nos restaure, luego de que hemos fallado, nuestro destino va a ser como el de Pedro, ¿no? Como les decía, ya no es quién somos, ya no es qué hicimos, sino realmente lo que Dios puede hacer en nosotros. Miren, ya para terminar, vayan a 1 Corintios 1 y ahí terminamos con eso. ¿Por qué quiero terminar aquí? Porque la semana pasada tuve la plática con un discípulo y me decía, oye, es que yo no sé si yo pueda servir a Dios, porque para servir a Dios pues tienes que tener, no usó la palabra, pero sí me dijo, pues casi tienes que ser perfecto, ¿no? Y yo le decía, no tienes idea, o sea, dije, yo te puedo hablar de mi vida y para nada, ¿no? Dios me ha permitido servirle enormemente, no convirtiendo a 3,000 personas como Pedro, ¿no? Pero en lo que Dios me ha llamado, ¿no? Y para nada soy perfecto. Y si tú le preguntaras a cada una de las personas
que tú admiras en Cristo, que están siendo usadas, nadie es perfecto. Y esto es totalmente a propósito. Yo les citaba precisamente este versículo. Es 1 Corintios 1:25. Porque Dios quiere llevarse la gloria a Él. Entonces, fíjense lo que hace Dios. Este es un pasaje también famoso, ¿no? 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y fíjense, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, Dios no llama a los perfectos, Dios no llama a los tipazos, a los sabios, Dios llama a gente rota, ¿no? Y aquí estamos, somos gente rota que un día Dios restauró, ¿no? Somos esta especie de Pedros, ¿no? Imprudentes, impulsivos, pecadores, tantas veces inútiles en nuestras propias fuerzas, que Dios dice, ¿qué crees? Contigo puedo trabajar. Porque el que cree que sabe ya no puede aprender, y el que cree que es fuerte, pues ya no entrena, ¿saben? Entonces, cuando estás roto, cuando estás vacío, lo único que te queda es decir, Dios, si tú no haces algo conmigo, pues no voy a pasar de maceta, ¿no? Entonces, es donde Dios puede obrar, y por eso nos escoge. Porque miren, si nosotros fuéramos de la realeza, no estaríamos aquí, estaríamos disfrutando de la vida con los 30 sirvientes, ¿saben? Para que nos carguen de aquí para allá, para que nos lleven, para que nos traigan, para disfrutar, entre comillas, y nunca buscaríamos a Dios, y nunca le serviríamos. Pero realmente Dios nos escoge así, para que seamos útiles, para que a través de nosotros Él pueda actuar. Una vez escuchaba a un pastor que decía, ninguna máquina de escribir ha ganado un premio Pulitzer, ¿no? Lo gana el escritor. Ninguna cámara ha ganado un Oscar, lo gana el director o lo gana el actor. Eso somos en la vida de Dios, ¿no? Somos un instrumento, somos un medio por el cual Dios puede actuar a través de nosotros hacia la gente. Entonces, nunca se ha tratado de nosotros, nunca jamás se va a tratar de nosotros, sino de lo que Dios puede hacer. Entonces, pues terminamos con Pedro. La invitación es a ver nuestra vida totalmente transformada, ¿no? Oye, llevo poco tiempo o mucho tiempo o más o menos tiempo. Nunca jamás es tarde, ¿no? Un amigo me decía el otro día, oye, es que desperdicié mucho tiempo, ¿no? Le dije, estás aquí, entonces hay tiempo. Si ya no estuvieras, el tiempo se acabó, pero sigues aquí, aún hay cosas por hacer, ¿no? Entonces, hoy estamos aquí, gracias a Dios, todavía tenemos cosas por hacer. Si esto nos dure 15 minutos, 100 años o lo que sea, estará de Dios, pero mientras, pues esforcémonos para que Dios pueda hacer en nosotros discípulos, como es la definición de Pedro. Es un verdadero discípulo. No porque se haya ido a sentar a tomar nota a un discipulado, sino porque tomó decisiones y Dios lo usó. Entonces, pues que Dios haga eso en nuestros corazones y que nos convierta en discípulos suyos. Pues vamos a orar y terminamos. Dios, pues, gracias, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra, Dios. Gracias por la vida de Pedro. Gracias porque tú lo escogiste como a nosotros, Dios, con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, como con todas las nuestras, Dios. Y tú hiciste grandes cosas en él. Haz grandes cosas en nosotros, Dios. Levántanos como discípulos tuyos y que podamos servirte y que podamos dar testimonio de ti, con el único propósito de que cada vez más gente te conozca y se salve, Dios. Que cada vez más gente llegue a tu lado cuando nos toque partir de este mundo, Dios. Bendice esta casa que nos abre sus puertas. Bendice a Claudia, a su familia, Dios. Bendice cada uno de sus días y cada una de las cosas que emprendan, Dios. Amamos esta tu obra, Dios. Haz tu voluntad de ella, Señor, y que pues tú traigas a las personas que tú tengas en tu corazón que estén aquí. Te damos gracias por todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.